El que nació en Belén, ¿quién fue, hermanos? Dios. Dios encarnado. Ese Dios con nosotros. Y allí en ese lugar, en la persona de Jesús, se encuentra todo. Toda la gloria, toda la majestad está escondida bajo ese velo que nosotros le llamamos, ¿cómo, hermanos? Encarnación. Esa naturaleza humana lo que hizo fue ocultar el resplandor de lo que en el Antiguo Testamento se le conoce, ¿la qué, hermanos? La Shekinah, la gloria de Dios. ¿Sí? Lo correcto es la Shekinah y no el Shekinah, ¿sí? Porque es la gloria, el resplandor de Dios. Y Dios con nosotros entonces está allí y se encuentra mostrado en misericordia. ¿Misericordia por quién, hermanos? Por nosotros. Por nosotros. Así de sencillo. Dios, ahí está la gloria y podríamos nosotros decir, a Él sea la que, hermanos, la gloria. Dios con nosotros, ahí está en esa gracia, en ese regalo inmerecido mostrado en su Hijo Jesucristo haciéndose hombre. Y Dios a secas, a ver, hermanos, si el nombre que se hubiese dado simplemente fuera Dios, sin el Dios con quién, con nosotros o Emmanuel, ¿sabe lo que produce o debería de producir en el hombre la palabra Dios a secas? El nombre de Dios debería de provocar miedo, terror. Porque, hermanos, estar frente a la deidad como Dios santo, como Dios justo, es algo que a usted y a mí debería traernos un temor impresionante, un miedo insoportable de estar frente a quién, hermanos, frente a Él. Que todo lo conoce, que todo lo ve, que todo lo sabe, ¿sí? Y que delante de Él y de su presencia nadie de nosotros es, híjole, no solo digno, sino que sería insoportable para nosotros. ¿Nos daría vergüenza, hermanos, o no? Cuando uno se sabe culpable, lo que uno tiene, ¿qué es, hermanos? Miedo. Has hecho esto y lo sabes. Y sabes que llegará el momento, porque a ver, ¿cómo es como el chico que se la pasa en la escuela sin hacer tareas, sin hacer nada, llegando tarde, y por eso lo tienen que mandar a clases los sábados, ¿no? Para repasar matemáticas, ¿no? Eso puede pasar. Pero no hace nada, y cuando está el curso y papá o mamá le pregunta, ¿cómo vas en la escuela? ¿Qué contesta el hijo? Bien, mamá, todo está bien. Pero sabe que llegará el momento donde de repente una boleta de calificaciones aclarará la condición del alumno, ¿no? Y entonces uno no quiere, hermanos, a mí se me revolvía el estómago porque vieran mi boleta de calificaciones. Porque llegará el momento entonces donde uno va a ser, ¿qué, hermanos? Descubierto, ¿no? Nos van a cachar. O cuando de repente usted estaba copiando en el examen, bueno, quizá usted nunca lo hizo, qué bueno, pero el que está copiando y de repente el maestro le decía su nombre, Juan Manuel, ¿no? Y Juan Manuel dijo, ya me cacho. ¿Qué tienes ahí? ¿No? ¿Ahí dónde, maestro? ¿No? Allí, ¿no? Y agarraba y se lo tomaba. Y entonces uno ya decía, voy a hablar con quién, voy a hablar con tu papá. Hasta ahí no pasaba nada, sino hasta que le hablaran a papá. Y de repente preguntó, papá, ¿no te han hablado de la escuela? No, hijo. ¿Por qué pasó algo? No, papá, no pasó nada. Pero bueno, llegaba el momento. Entonces, ese momento donde uno tiene que ser visto, hermanos, imagínense si Dios simplemente se hubiera llamado Dios a secas. No, ese nombre no nos hubiera gustado a usted y a mí, ¿sí? No nos hubiera gustado. Pero ese Dios
no fue así, sino fue Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros, entonces, ¿qué inspira? Inspira confianza, inspira esperanza, inspira, hermanos, misericordia y redención. ¿Sí? Entonces, tomemos Mateo 1:23 como un todo y carguémoslo en nuestro pecho como un corazón, como algo valioso, como lo único que puede llenarnos a usted y a mí de lo que nadie puede llenarnos, de gozo, hermanos, y de paz. Ese es el nombre maravilloso de Jesús, de Dios salva, de Emmanuel, de Dios con nosotros, el que puede traer y llenarnos de ¿qué, hermanos? De alegría. Y cada canción de Navidad está cargada de ¿qué, hermanos? De alegría. ¿Por qué, hermanos? Por doquiera. Y cantarán los niños, la, 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 ¿sí? Porque eso es Navidad, es alegría. Es un momento de encuentro, de felicidad, es algo que nos hace sentir como, hermanos, seguros, confiados, esperanzados. Entonces, que el Espíritu Santo nos lleve a esa verdad. Dios con nosotros. Y con el velo de la humanidad, de la naturaleza humana, pudimos ver. Y Juan nos dice allá en el capítulo 1, 24, y vimos su gloria como ¿qué, hermanos? Como la del unigénito. Y entonces, hermanos, al ver esa gloria de la deidad, tendríamos que decir, como en la antigüedad se decía, salve, ¿no? Salve a la deidad encarnada, porque le agradó como hombre aparecerse a los hombres. A ver, ¿cómo se apareció, hermanos? Dios, hermanos. ¿Dios apareció a nosotros como Dios? No, porque eso nos hubiera traído, ¿qué, hermanos? Ya lo dije, temor, ¿no? Si Él se hubiera aparecido con toda su majestad y su gloria y su santidad, usted y yo hubiésemos quedado impresionados como aquellos soldados cuando la piedra, cuando el ángel bajó. ¿Se acuerda usted de ahí? Entonces, Dios vino a nosotros en forma de ¿qué, hermanos? De uno de nosotros, como nosotros. Entonces Él vino a nosotros en forma de hombre. Jesús, nuestro Emmanuel, está allí, en esta escena maravillosa de Mateo 1:23. Y lo primero, y voy a pedir varias cosas que tenemos que hacer. La primera, hermanos, es admirar al admirable, porque Él es admirable, ¿sí? Entonces, esto es la primera tarea que vamos a hacer en este trabajo de estar estudiando y meditando en la palabra de Dios en este pasaje. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es admirar. Y yo no sé si usted entiende la palabra admirar. Admirar es prestar, ¿qué, hermanos? Atención. Es escuchar con mucha atención. Es poner atención en todos nuestros sentidos de lo que está frente a ¿qué, hermanos? Frente a nosotros. Él es Emmanuel. Y a Emmanuel, usted y yo tenemos que admirarlo. Frente a esta escena de Mateo 1, usted está parado allí, yo estoy allí, y todos como uno, como una raza, estamos viéndole a Él. Él es admirable, en primer lugar. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que admirar de Él? Admirar a esa verdad única. Tenemos, como le dije, hermanos, que primero vamos a acercarnos a Él y nos vamos a acercar a una distancia adecuada, propia, porque más adelante, en domingos siguientes, estaremos mucho más cerca, pero hoy quiero que usted y yo nos acerquemos a cierta distancia, y ahí, en una distancia reverente, como la que guardó Moisés. ¿Qué pasó con Moisés cuando sintió que Dios estaba allí en la zarza que ardía? ¿Qué fue lo que hizo? Él se quitó, ¿qué, hermanos? Las sandalias, porque sabía que estaba en un lugar, ¿qué, hermanos? Santo. Y entonces él se quitó las sandalias, sintiendo que ese lugar que pisaba era sagrado, santo. Este es un hecho, entonces, hermanos, maravilloso, que el Dios infinito moró en la fragilidad de ¿qué, hermanos? De lo terrenal, de esta tierra, que es frágil, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que moró en un cuerpo. ¿Un cuerpo de qué, hermanos? ¿De un quién? De un niño que es, ¿qué, hermanos?
es frágil, donde aún sus huesos son demasiado frágiles. Su propio cráneo, usted ha sentido el cráneo de un bebé, cómo no se le siente duro, sino que se siente como agüita, ¿sí? Así Él vino a habitar en un cuerpo frágil, tierno. Él vino a este mundo en forma de un niño y acampó en esta tierra tomando forma de siervo. Un siervo sufriente, ¿sí o no, hermanos? Un siervo sufriente, un humilde hombre, hijo de un, ¿qué, hermanos? De un carpintero. Pero Dios estaba en Cristo, nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dios estaba en Cristo. ¿Y sabe qué puedo decir, hermanos? Amén. Dios estaba en Cristo. Segunda a los Corintios 5:19. Ahora, no solo eso, Filipenses 2:7, ¿lo sabe usted de memoria? ¿Qué dice Filipenses 2:7? Que Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante ¿a quién, hermanos? A usted y a mí, a los hombres, a nosotros. Ahora, observemos. Y lo primero que voy a ver o admirar es su condescendencia. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a su actitud, a su disposición. Hermanos, si algo nos falta a muchos de nosotros, es esa condescendencia. Es esa disposición a hacer, ¿qué, hermanos? A hacer las cosas. ¿Usted se acuerda cuando de repente mamá nos decía, mamá, hay que lavar los trastes? Y entonces rápido usted le decía, ¿otra vez yo, mamá? ¿No? Hay algo muy importante de valorar acerca de la persona de Jesucristo. Él fue condescendiente, Él fue voluntarioso, ¿me explicó? En ese sentido de dispuesto en todo momento. El Padre en su beneplácito dijo, he amado y amo de tal manera este mundo que voy a ¿qué? Voy a entregarte, voy a dar. Y dispuse a mi único ¿qué? A mi único hijo, a mi más amado hijo, lo dispuse para dar y para ser entregado a los hombres. Entonces, podemos ver que el Dios fue condescendiente, ese Dios que hizo todas las cosas, tomó la naturaleza de su propia criatura. El Creador se hizo, ¿qué, hermanos? Se hizo criatura. Eso fue lo que sucedió. Que quien existe por sí mismo, como lo decíamos en la mañana, el Dios que es autoexistente, y repito, a esto, ¿cómo le llamamos en doctrina? La aceidad de Dios, ¿sí? Entonces, se unió a un ser dependiente. ¿Somos dependientes o no, hermanos? Somos dependientes. Somos no solamente dependientes, somos subordinados, somos subordinados. Por más que un hombre quiera hacerse independiente, es totalmente dependiente. ¿Sí? Entonces, somos dependientes y subordinados, y Dios tomó esa forma de un hombre, de una criatura. El Creador se hizo criatura y se sujetó a un cuerpo, a un hombre que es dependiente y subordinado, y el Todopoderoso finalmente se hizo débil. ¿Sí? Se hizo débil uniéndose a esa naturaleza de su creación. Se convirtió en un hombre débil y mortal. Ahora, es decir, y me gusta mucho esta expresión porque puedo recordar muchos himnos o cantos. Heaven come down. El cielo, ¿qué, hermanos? Bajó. El cielo mismo vino. Hay un canto muy antiguo que me gustaba cantar o escuchar, especialmente cuando yo era niño, en una hermana jovencita de la iglesia. Ella cantaba, Dios descendió y de gracia me llenó. Comienza diciendo, día tan grande no puedo olvidar, día de gozo y de paz.
Este pensamiento, hermanos, no es otra cosa. El mismo cielo descendió ¿a dónde, hermanos? A la tierra. Dios mismo. Entonces, este asunto de descender, de bajar, que Filipenses lo expresa de una forma muy clara, que se despojó a sí mismo y no se aferró a su gloria. Esto no habla de otra cosa de humillación. Dios por sobre todo se humilló. ¿A qué, hermanos? Se humilló a sí mismo. Y lo expresa Pablo de forma más clara cuando dice, se humilló hasta hacerse hombre y hasta morir, y no solo eso, sino muerte de cruz. Entonces, esta humillación constituyó un acto que este fue uno de los primeros himnos de la iglesia primitiva. Usted sabe que Filipenses, el capítulo 2, se constituyó, se hizo y se ha guardado como un himno tan reverente de la gloria y de la encarnación de Dios. El amor que Dios tuvo a la humanidad, que se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Entonces, esto constituye una alianza con una naturaleza que no ocupaba el lugar principal de todo, hermanos. No había nada digno de la creación como el ser humano, y Dios hizo una alianza. Dios se unió, Él baja a la tierra, el cielo baja a la tierra y se une no a algo digno. Porque yo le diría, hermano, hubiese sido distinto si Él se hubiera unido a Adán antes de haber pecado. Porque Adán era un ser creado sin qué, hermanos, sin pecado. Pero lo más doloso, lo más humillante, hermanos, es que Él se une a una naturaleza, a una humanidad caída. ¿Qué quiere decir caída? Corrompida, ¿sí? A una naturaleza afectada, una naturaleza vaga, simple, salud, hermanos, sin valor. Porque ya, hermanos, ¿quién recoge la basura para tomarla y comérsela? Pues eso hizo el Señor. Lo que fue desechado ya, porque estaba podrido, porque estaba inservible, Él, ¿qué, hermanos? Él lo tomó. Lo tomó para dignificarlo, para restaurarlo. Eso fue lo que hizo con nosotros. Nosotros éramos cosas contaminadas, ¿o no? Perdidas, putrefactas. Y sin embargo, Él lo tomó para que fuéramos hechos dignos. Entonces, hermanos, esta alianza de la unión de su naturaleza con la nuestra nos muestra esa gran condescendencia, que el infinito Dios, el incomparable Jehová, hubiera asumido la naturaleza de un ser espiritual, como, hermanos, como algo, como lo más notable, hermanos. Mire, Dios no vino a salvar a los ángeles. No vino como en forma de un ángel, de un querubín o de un serafín, y se unió a un espíritu, a una naturaleza espiritual. Los ángeles, hermanos, son seres perfectos. Los ángeles no tienen pecado. ¿Tienen pecado, hermanos? Los ángeles no pecan. Estos ángeles no cometen pecado. Y son seres obedientes a su mandato, ¿o no? En todo momento. ¿Son seres que glorifican a Dios? Sí. Pero Él no vino a los ángeles y se unió a la naturaleza angelical, no. Él se unió a la humanidad caída, a la humanidad degenerada, pervertida, afectada por el pecado. Yo diría carcomida, hermanos. Carcomida. Entonces fue Dios el uno, ese ser único, perfecto, santo, ese ser uno se hizo uno con el hombre. Y fue esto algo mucho más, hermanos. Recuerde que en la persona de Cristo la humanidad no era solo un espíritu vivificante, sino también fue carne y sangre que sufría. Lo fue así. Yo lo repito, hermanos, y eso es muy importante porque los agnósticos hablaban de Dios viniendo, pero en forma de ¿qué, hermanos? De espíritu, no de hombre. Pero esto es algo que es totalmente engañoso. No, hermanos, Dios se hizo ¿qué, hermanos? Se hizo hombre.
Esa es la verdad que tiene que ser resaltada, hermanos, por toda la iglesia cristiana y por la cristiandad en toda época, en todo momento histórico. Dios se hizo hombre. Esto es algo que nos debe de quedar muy claro. Entonces, hermanos, Él fue carne, fue sangre que sufrió y Él padeció como cualquiera de nosotros. ¿Tuvo hambre? Tuvo hambre. ¿Tuvo sed? Tuvo sed. ¿Se sintió traicionado? Se sintió traicionado. ¿Fue tentado? En todo momento. Él fue tentado. Él sufrió. Él sintió soledad. Él sintió cariño y afecto. Pero también se sintió usado, hermanos. Se sintió humillado. Él sintió las cosas como usted, hermanos. ¿Enojo? ¿Sintió enojo o no? Sintió enojo, ira. Fue traicionado, hermanos. No traicionado por gente lejana a Él, no. Traicionado por quién, hermanos? Por los suyos. Por los suyos. Entonces, Él tomó para sí toda esa condición material que conforma el cuerpo humano. Y después de todo, no, hermanos, no es sino el polvo de la tierra lo que somos nosotros. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Polvo, tierra, ¿no? Usted deja un cuerpo humano y dentro de algún tiempo que pase, ese cuerpo va a, ¿qué, hermanos? A desaparecer. Porque polvo somos y al polvo, ¿qué, hermanos? Volveremos. Eso es. No somos otra cosa. Esto es nuestro cuerpo, hermanos, materia volátil. Y eso es lo que regresamos en algún momento. Ahora entonces, hermanos, yo preguntaría, ¿no es algo extraño que la parte más ordinaria de la creación, la parte más insignificante, el polvo, la tierra de la creación, sea, a pesar de ello, tomado en unión con un ser puro y maravilloso como lo es nuestro Dios? Fíjense, hermanos, la tierra, hermanos, la tierra que está en cualquier lugar, esa materia tan sencilla, hermanos, esa materia tan sencilla que es el cuerpo humano o la humanidad, a esa se unió y Dios tomó esa forma y ese cuerpo de un ser humano. Entonces, yo le preguntaría, hermanos, ¿no es incomprensible esto? Que lo divino haya tomado la materia más insignificante de toda la creación y que usted y yo simplemente no nos demos cuenta de cuánto amor Dios demostró al hacerse como nosotros. Porque la realidad, hermanos, es que muchos de nosotros, ante esta verdad de la encarnación, hermanos, permanecemos sin hacer nada. ¿Qué hace usted con la encarnación de Cristo? Solamente viene una vez al año y recordamos y nos acercamos a la Biblia para leer un poco de la encarnación. La encarnación tendría que ser una verdad que me llevara a una adoración constante, a recordar el amor tan inmenso de nuestro Dios, la gracia tan profunda de nuestro Dios. Eso es lo que tendría que ser en la doctrina o la enseñanza de la encarnación. Hermanos, entonces, quiero que mediten esto en un momento y entendamos su disposición y su condescendencia, su humillación tan baja a la que Él tuvo que venir. Repito, no vino a una humanidad santa, vino a una humanidad perdida. Él tomó la forma de este cuerpo que es tan poca cosa, como diríamos, hermanos, ¿no? Entonces, yo estoy convencido, hermanos, y quiero que en esa actitud que yo le llamaba la atención de acercamiento a este momento, reflexionemos con un temor reverente acerca de esto. Estoy convencido entonces de que nadie tiene la menor idea de cuán maravillosa fue su disposición, su actitud de obediencia y de humillación hacia lo que Él era, y que Dios simplemente habitó en carne humana y que fuera lo que hoy leemos ahí en Mateo, Dios con qué, hermanos, Dios con nosotros. Hermano, termino entonces. Sin embargo, para que eso sea más valioso, yo le invito a que usted recuerde que la criatura, que somos nosotros, el hombre, cuya naturaleza Cristo tomó, fue un ser que había pecado, ¿sí?
Podría entenderse con mayor facilidad que el Señor asumiera la naturaleza, salud de la raza humana, pero de esa raza humana que yo le decía, que no hubiera caído, que no estuviera en pecado. Pero el hombre, finalmente, ¿qué hizo, hermanos? Se rebeló contra Dios. Y no estoy hablando de Adán solamente, hermanos. Estoy hablando de las actitudes que usted constantemente vive. Usted y yo, hermanos, luchamos contra nuestra naturaleza y somos seres rebeldes hacia la voluntad de Dios. ¿Somos necios? Somos necios. ¿Somos rebeldes a su palabra? Lo somos. Mentimos tantas veces, incontables veces. Y no solo eso, hermanos, fingimos tanto. Hermanos, entonces fue así que Dios, que este hombre rebelado en contra de Dios, pero Cristo se hizo hombre para librarnos de las consecuencias de nuestra rebelión, hermanos. Porque nuestra rebelión no nos llevaba a otra cosa, sino a qué, hermanos, a la muerte. La paga del pecado es muerte. Y sin embargo, Dios vino a nosotros para levantarnos y llevarnos a su gloria. Eso fue lo que Dios hizo. Hermano, entonces yo le invito a que vaya a Romanos 8, por favor. Vaya a Romanos 8. Y yo quiero que piensen esto. A ver, hermanos. Adán y Eva fueron creados sin pecado, ¿cierto o no? Pero cuando Dios vino a nosotros y ha prometido que nuestros cuerpos serán, ¿qué, hermanos? Glorificados y que estaremos con Él en gloria. Yo le pregunto, hermanos, ¿usted cree que ocuparemos y tendremos el mismo nivel de santidad que tenía Adán y Eva en el Edén? Yo quiero decirle que no. Estaremos por encima de la naturaleza de Adán y Eva. Entonces Él vino no solamente a restaurarnos de lo que éramos antes, no, hermanos, sino que seremos llevados a una gloria mayor a la que estaba o la que estaba constituida la humanidad en un principio. Ahora, por favor, me acompaña Romanos 8:3, la parte B, se une conmigo. Dice la Escritura: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, pero ¿carne de qué, hermanos? Carne de pecado. Ahí está, hermanos. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y luego, ¿qué dice? Y a causa del pecado, ¿qué hizo, hermanos? Condenó al pecado en la carne. Y entonces Pablo termina diciendo: oh profundidades. Eso es todo lo que podemos decir. ¿Podemos entenderlo, hermanos? No podemos entenderlo. Nadie puede explicar la gracia de Dios. ¿Por qué nos amó así? No lo sabemos. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Entonces note, hermanos, al ver esta maravilla a lo lejos, que este es un milagro, es un poder, es una señal de la gracia y del amor que Dios tuvo para con nosotros. Y allí está delante de nosotros este hecho maravilloso. Jesús, Dios, pero no solamente Dios, sino Dios con nosotros. Hermanos, es tiempo de admirarlo, como lo dije. Es tiempo de alabarle. Es tiempo de alabarle con mayor gozo y con mayor agrado. Y entonces, hermanos, yo solamente le invito que hoy, cuando llegue a casa, ore con mayor gozo y dé gracias a Dios por este hecho de que Dios hermanos, se encarnó y se hizo uno como nosotros. Es tiempo, hermanos, de que usted retome fuerzas y ánimo y se alegre, hermanos. No solamente, yo sé que usted muchas veces condiciona su felicidad a muchas cosas. Usted condiciona su felicidad por las cosas que tiene. Y si no las tiene, usted simplemente, ¿qué? Se amarga y se hace infeliz. No, hermanos. Hoy es tiempo de que usted entienda lo más maravilloso. Dios vino a qué, hermanos, a nosotros. Y no solo eso, hermanos, sino Dios se hizo uno. ¿Con quién, hermanos? Con nosotros, con su pueblo. Él vino a nosotros. Dios con nosotros. El cielo bajó, hermanos, y se hizo como en forma de nosotros. Y eso tiene que llenarnos de fuerza, de gozo, de valor, hermanos. Y entonces el nombre de Jesucristo tiene que ser llevado a otras personas y anunciado.
anuncie usted a sus hijos, y usted cuando vaya a dormir con sus hijos, usted tiene que recordarles: hijo, Dios nos ha amado, que envió ¿a quién, hermanos? A su Hijo Jesucristo, porque nos amó con un amor inigual. Y el tenerle entre nosotros tiene que sostenernos, y tiene que avivarnos, y tiene que hacernos pensar en su gran amor mostrado en una cruz. Eso tiene que llenarnos. Su humanidad, su encarnación, es una doctrina que nos llena de gozo y nos lleva a alabanza. Dios les bendiga.